Bienvenidos amigos y amigas a Solidaria TV y Radio Solidaria. Les habla José Luis San y como siempre acompañado de nuestro hermano y amigo Carlos Riz. ¿Qué tal, José Luis? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos una vez más con todos ustedes. Y hoy para que Carlos juntos y nos dé una enseñanza y se pueda abrir un poco el velo y la puerta a algo que damos por sentado muchas veces, pero que quizás distorsionamos en la realidad, la santidad. Cuando hablamos de santidad, nos viene a nuestra mente a nuestra España tradicional, la de toda la idolatría de imágenes, de pinturas, de esculturas, y encima de los santos un halo redondito de luz o de dorado, como si eso fuera santidad. En el mundo evangélico a veces pensamos que la santidad es llevar cierta ropa, hablar de cierta manera o simplemente ir a la iglesia y portarse bien. Pero bíblicamente la santidad es algo más serio, más profundo, más bonito, más amplio. Carlos, ¿qué es la santidad? ¿Es algo así tan sencillo? ¿La santidad tiene que ver más con lo de afuera o con lo de adentro, con el corazón, con el alma? Tiene que ver con lo de adentro, pero tiene que ver con la conciencia del propósito, porque la santidad tiene que ver con un propósito. Tú hablaste de dos aspectos, de la religión tradicional, pero también de lo tradicionalmente que entendemos dentro del Evangelio, de los evangélicos, que la santidad tiene que ver con un buen comportamiento. Pero el concepto de santidad va unido al concepto de iglesia, porque iglesia viene de eclesía, que significa la asamblea de los que fueron llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de este mundo. Fuera del concepto de vivir como este mundo. Entonces, si tú tienes un buen comportamiento, pero continúas lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, siguiendo la corriente de este mundo, entonces tendrás un buen comportamiento, pero seguirás la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Y el Señor dice, no améis al mundo, a este mundo, ni las cosas de este mundo, porque el que ama al mundo, las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, y vemos que hay gente que sigue la corriente y vive cosas en este mundo y que tienen, por así decirlo, un comportamiento ejemplar. ¿Sí o no? Sí, pero... Y en muchos casos hasta mejor que de muchos creyentes. De muchos creyentes, pero es una gran verdad lo que tú has dicho, que hay algunos confunden la santidad, que tiene que ser la consecuencia de algo, y creen que por la consecuencia puede suplir a lo que mueve. Entonces, ¿cuál es la verdadera santidad? Tenemos que ir al concepto, tenemos que ir primero al Antiguo Testamento, ¿no? Vamos, por ejemplo, al llamado del pueblo de Israel. Porque recordemos, la Biblia está dividida en dos pactos. El Antiguo Testamento, que es el pacto de Dios con Israel, y el Nuevo Testamento, que es el pacto de Dios con todos los hombres. Entonces, Dios hace pacto con un pueblo. ¿Para qué? Buena pregunta. Entonces, vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia en persona, le dará el pago.
Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Interesante, ¿no? Aquí Muy interesante. está hablando, primero, Dios escoge a su pueblo, no porque el pueblo sea algo especial. No por méritos propios. No por méritos, no porque ha acumulado méritos ni nada por el estilo. Al contrario, dice del pueblo de Israel, dice que es el pueblo, porque era el pueblo más insignificante. Entonces Dios lo escogió porque tenía un propósito. Y el propósito era hacer la voluntad de Dios y mostrar la voluntad de Dios a la humanidad. Y lo hace por amor. Por amor. Por amor. Somos escogidos por amor. Porque recordemos que nosotros, por medio de Jesucristo, accedemos, somos injertados en el olivo verdadero, en la vid verdadera, perdón, y también las promesas hechas a Abraham vienen hacia nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que ver que cuando Dios llamó al pueblo de Israel, no lo llamó por méritos propios, no lo llamó por nada específico, simplemente Él quiso de su propia voluntad tener un pueblo especial, escogido, aunque este sea el más insignificante. Pero es el amor. Es el amor. Lo dice la palabra. Claro. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces podemos caer en el orgullo espiritual. De hecho, Israel cayó en el orgullo espiritual, de tal manera que ellos se creían superiores por el hecho de ser el pueblo escogido de Dios, y llamaban perros, miraban a los demás por sobre el hombro porque no eran judíos. Transformaban el amor con que habían sido amados a un nivel como de orgullo. Un estatus. De superioridad. Estatus. Y cuidado que los hijos de Dios, porque recordemos el principio, que Dios dejó estas cosas escritas para que nosotros aprendamos de lo que pasó con el pueblo de Israel. Y puede ser que haya hoy en día iglesias, denominaciones, que hayan caído en cierto orgullo, que miren por encima del hombro. ¿Podemos hablar de que es un pueblo santo cuando consideramos que estamos 2 palmos sobre el suelo caminando? Tenemos que mirar que no es por nosotros, es por el amor. Volvemos a la raíz, como tú dices, el Antiguo Testamento nos muestra el amor, la gracia de Dios. Exacto. Entonces, lo que la verdadera santidad implica mantenerme en humildad. Si estoy donde estoy, si hago algo o Dios me bendice, es por pura gracia, no porque he hecho méritos ni por... No tengo nada que ofrecer. No tengo nada. No hay nada en nosotros. No hay nada especial en nosotros. Es simplemente la gracia de Dios. Es la gracia, por pura gracia. Entonces, estamos hablando de la verdadera santidad. ¿Y cómo puedo decir que vivo en santidad si en mí hay orgullo espiritual? Eso anula. Orgullo denominacional. Orgullo ministerial. Eso sí. Orgullo de cualquiera de los orgullos. Recordemos que el Señor le dijo a su pueblo que debían guardarse de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos? Su orgullo. Yo ayuno tantas veces, yo no soy como este hombre, somos hijos de Abraham. Bueno, era todo un listado de yo. Exacto. Entonces, ahí vemos, punto número 1, si tenemos levadura, la levadura de los fariseos en nosotros, ¿qué santidad estoy viviendo? No, la estamos anulando. Porque Exacto. la levadura leuda toda la masa. Exacto. Vamos a Génesis capítulo 12, versículos 3, y después saltamos del 7 al 8.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí comienza el Señor a vislumbrar, está bien que esto es anterior a lo que habíamos leído en Deuteronomio, ¿no? Aquí comienza a vislumbrar el Señor el propósito de la elección. Aquí dice que en ellos serán benditas todas las familias de la tierra. Y pacto perpetuo para la descendencia. Bueno, uno de los propósitos que debemos entender que tenemos los hijos de Dios es ser de bendición. Si no somos de bendición, no somos sal y luz de este mundo, como dice el Señor, en esta tierra, si la sal pierde su capacidad de salar, no vale para nada, no sirve para nada. Es que es el único fin que tiene la sal. Exacto. No tiene otro. Entonces, está bien que tengamos un comportamiento ejemplar, porque el testimonio vale, el testimonio es real. Pero si nos quedamos solamente en eso y no salamos, nuestra familia no es sal y luz de este mundo, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que diferenciar que es importante el testimonio, la vestimenta, las formas, pero que es mucho más importante el contenido. Exacto. Entonces, ya vemos que el propósito era ser de bendición al resto. El propósito del llamado de Dios para la iglesia sigue siendo el mismo. Por eso, perdón, el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos precisamente, y en esto tendríamos que analizarnos nosotros, cada pastor analizar su ministerio, la iglesia, si está cumpliendo con el propósito verdaderamente de ser sal y luz de este mundo. Si estamos evangelizando, si estamos sanando enfermos, si estamos orando, si estamos echando fuera demonios, si estamos llevando el reino de los cielos al lugar donde nos toca, si lo estamos haciendo. Eso es la verdadera santidad, es cumplir con el propósito para el cual hemos sido llamados. Entonces, si tienes un buen comportamiento, pero no estás cumpliendo con el propósito para el cual Dios te llamó, si no estás cumpliendo con el propósito para el cual Dios te dio esos dones y esos talentos, te capacitó, si no estás cumpliendo con esos propósitos, ¿estás viviendo esa santidad? Porque el concepto de santidad vamos descubriendo lo que es un pueblo apartado por Dios y para Dios. Dios es el que te llama, Dios es el que te aparta, pero ¿para qué? Para Él, para vivir por Él y para Él, para alabanza de su nombre y para la extensión del reino de los cielos. Entonces, entendemos que el verdadero principio de la santidad es un pueblo que le sirva y le sea de testimonio en esta tierra. Y solo a Él. Y solo a Él. No contemporizar con la sociedad, ni con sus modas, ni sus corrientes, ni sus filosofías, ni sus influencias, sino tener un testimonio limpio y claro que nace de un corazón que tenemos que tener limpio y puro para el Señor. Cuando vamos a hablar de algo, cuando el Señor le dio a su pueblo que a los varones había que circuncidarlos, era básicamente una forma, hoy en día se habla de eso como forma higiénica, pero era una forma de mostrar que pertenecían al pueblo de Dios. ¿Por qué? Recordemos que en la antigüedad
ahí había mucho paganismo, cada uno tenía sus dioses, y que había mucha actividad sexual en lo que eran los cultos de muchos dioses paganos. Sí. Había una prostitución religiosa. Sacerdotal. Entonces, aquel hijo de Dios que iba a participar de eso, quedaba expuesto de que pertenecía, por esa circuncisión, pertenecía a... Era como una señal de que era del pueblo de Dios. Era del pueblo de Dios. Y si eres del pueblo de Dios, ¿qué haces participando de las, como tú has dicho al principio, de las obras de la carne? Exacto. No participé de las obras infructuosas de las tinieblas, dice. Entonces, ahora la iglesia, que fuimos sellados con el arras del Espíritu Santo, ¿qué hacemos participando de? Es que Jesús dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Exacto. Entonces, a mí me resultó algo, a ver cómo te puedo decir. Yo sé que esto voy a pisar callos, pero puedo hacerlo, ¿no? Tú pisa el callo. Luego ya veremos qué hacemos contigo. Si te crucificamos o te amamos y te perdonamos y seguimos abrazándote. Hace un tiempo estaba en una ciudad, hace pocos años, en una ciudad aquí en España, y de repente vemos un grupo de cristianos que estaban evangelizando en época navideña, todos con gorritos de Papá Noel, y yo decía, ¿y qué tiene que ver Papá Noel con la Navidad? ¿Qué tiene que ver Papá Noel con el mensaje de Cristo? Hay algunos que de repente dicen, bueno, pero tampoco hay que ser tan religioso. Es el mismo principio. A ver, ¿cómo puedo decir? Hace unos minutos antes de entrar en directo, estábamos hablando, y es que, ¿quién no vivió esta situación? Que de repente estás en el mar, disfrutando en la playa, en el agua, y tú siempre tenemos donde dejamos la sombrilla de referencia, ¿no? Tenemos la sombrilla, yo tengo una sombrilla llamativa, gracias a Dios, como referencia para saber dónde tengo que regresar. Y de repente al ratito te diste cuenta, te has distraído un poco y no pensaste, dijiste, miraste hacia la orilla y dijiste, ¿dónde está mi sombrilla? Si yo la dejé ahí, y de repente miras y está allá lejos. No te diste cuenta, pero cuánto te arrastró la corriente. No nos damos cuenta cuánto nos puede arrastrar la corriente de este mundo. No digo que hay cosas que se hagan a propósito, no digo que hay maldad en los corazones, pero lo peligroso e imperceptible que puede llegar a ser que te arrastre la corriente de este mundo y pierdas tu referencia. Sí, no todo conviene. Exacto. Lícito sí, pero no todo conviene. Entonces, el Señor dice que debemos circuncidar el prepucio de nuestro corazón. ¿Y dónde está nuestro tesoro? Allí estará nuestro corazón. Y si nuestro tesoro está en las cosas de este mundo y contemporizar con las cosas de este mundo, allí estará nuestro corazón. Y imperceptiblemente, sin darnos cuenta, estaremos desviándonos poquito a poquito, poco a poco. Poco a poco. Y perderás la referencia, como me sucedió a mí, perder la referencia de mi sombrilla. Es que tú sabes que el mar tiene dos corrientes. La que tú ves, que siempre viene a la orilla. Sí. Pero la que ahoga a la gente es una corriente que se crea, que va al contrario, que va por debajo, que saca a la gente de la orilla hacia el mar. Esa es la que hace que si tú te ves en un momento grave de peligro, y la gente quiere correr hacia la orilla y no llega cuando hay esas resacas, hay que hacerlo en paralelo a la playa y hasta que te saca la de arriba. Y esto trae esta figura que tú estás diciendo. Las cosas del mundo no se ven, pero están por debajo y nos arrastran, a menos de que sepamos nadar, entre comillas, distinguir, es decir, no voy a coger la corriente que siempre me lleva a la orilla.
Exacto. Vamos a Génesis 17:4, perdón. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Un propósito. Ahí que vemos un propósito. Estamos hablando del llamamiento de Abraham. De Abraham. Entonces, que sean padre de muchedumbre de gente. Génesis 22, 15, 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bien, entonces vemos que el propósito de Dios al escoger a su pueblo Israel, y recordemos, por extensión podemos aplicarlo a la iglesia, era que ellos fueran una nación modelo a las otras naciones y que a través de ellos todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y de la misma manera, Dios quiere mostrar su modelo a través de la iglesia. Entonces, Dios quería tener un pueblo que sea referencia a todas las naciones, que era el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento quiere tener un pueblo, que es la iglesia, en medio de todos los demás pueblos, que sea referencia de lo que es el reino de los cielos. Entonces, estamos encontrando el verdadero concepto de por qué Dios nos llamó y nos apartó. Para ser referencia. Referencia significa que los demás puedan ver. Y el que quiere, Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Él era la referencia viva de lo que era el Padre. Y Dios quiere que su pueblo seamos referencia viva de lo que es el reino de los cielos. Nuestras vidas, nuestras iglesias, están siendo esa referencia. Y además la tragedia, la crisis social que hay hoy es la ausencia de referencias. Exacto. Todo vale, todo se admite, pero sin embargo no es todo. Porque la gente está sumida en un caos y en un naufragio emocional y espiritual y social de una magnitud impresionante. Que precisamente en este tiempo donde se está agudizando el caos social, económico, cultural, caos identitario, en todos los sentidos, en medio de este caos, es cuanto más firme tiene que ser la referencia. Y si la referencia se diluye, significa, si la sal pierde su capacidad de salar, ¿para qué vale? Si se diluye la referencia de la iglesia en este mundo, ¿para qué vale? Es que las referencias en el mundo, que nos puede valer de ejemplo, en el mundo normal, cuando hay emergencias, son referencias que se instalan y se ponen en lugares que nada las puede alterar. Un faro está puesto en un lugar donde se puede ver a kilómetros. Vas a la autopista y te ponen las referencias del teléfono de emergencia. Estás en un establecimiento y te dicen las puertas de urgencia, que aunque se vaya la luz, hay luces que lo ponen. Claro. La iglesia está llamada a que estemos en lugares estratégicos. Fíjate, qué decepción. Creo que a todos nos habrá pasado alguna vez que necesitábamos ir a determinado sitio y la referencia estaba equivocada porque nos encontramos con que en la misma calle había doble numeración. Bueno, mi esposa, en uno de los viajes que hizo a Madrid, cuando todavía íbamos en Tenerife, en un hotel que no voy a decir su nombre, hubo un conato de incendio. Y alguien la dirigió hacia una escalera equivocada y se vio en una escalera a una altura de un patio que no podía saltar y venía el incendio de otro lado. Eso le pasó a mi esposa. Claro. La referencia que le dieron, equivocada. Gracias a Dios que el incendio no llegó hasta allí. Entonces nos damos cuenta que las referencias tienen que ser fiables. Amén. Amén. Pero si en forma personal o mi iglesia
se deja llevar por la corriente de este mundo, deja de ser una referencia. Es una trampa. Es una trampa. Porque crees que vas a un lugar de seguridad y te encuentras con una calle sin salida. Bien, ahora, Dios quiso que su pueblo, en el caso de Israel, sea un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto lo dice en Éxodo capítulo 19. Y en Deuteronomio 28 habla de que otras naciones verían que cuando los israelitas obedecían a Dios eran bendecidos y cuando desobedecían eran castigados. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bien, aquí vemos una referencia similar a la que habíamos visto en Deuteronomio 7. Dios dijo que era un pueblo insignificante y por amor lo había escogido. Aquí dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, no por nada especial. No somos nada. No somos nada. Por lo tanto, no debemos creernos nada y tenemos que... Pablo le dijo a Timoteo, con referencia a la ordenación de ministros, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Significa que en el momento que nos creemos algo, estamos siendo desviados por esa corriente de este mundo que nos llevará a caer en la condenación del diablo. Nos lleva a un naufragio. Nos lleva a un naufragio. A ahogarnos nosotros mismos. Ministerial, familiar. Por eso es muy importante no perder la referencia. Es que la necesitamos. Sí. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Este es uno de mis versículos favoritos porque fue uno de los versículos que hizo que centrase mi vida en Cristo Jesús. ¿Estos? Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira, hasta ahí lo que dice el apóstol Pablo, dice que estábamos muertos en delitos de pecado y que naturalmente, si alguien se cree que por naturalmente mereces algo, te digo que la Biblia dice que éramos igual que los demás, hijos de ira. Por naturalmente. Es naturalmente. Por lo tanto, no tenemos nada ni de qué jactarnos, ni de qué presumir, ni qué esgrimir como argumento de que merecemos algo. Es pura gracia. Es pura gracia. Sigue, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí vemos propósito. ¿Cuál es el propósito? Mostrar en los siglos venideros. El propósito de la iglesia era mostrar en el tiempo, mientras dure el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es desde, digamos,
desde Jesucristo, no vamos a ponernos en escatología, simplemente hay que entender que en Jesucristo se abrió el tiempo de la gracia hasta que Él venga a rescatar a su iglesia, a su pueblo. Ese será un tiempo de gracia. Y en este tiempo que estamos, tiempo de gracia, ¿para qué es? Para mostrar las riquezas de su gracia. Para que este mundo escuche, vea, palpe las riquezas de su gracia a través de nuestra palabra y a través, porque Dios dijo que se convertirán a Dios le plació que el mundo sea salvo por la locura de la predicación. Entonces, en la medida que la iglesia no es una iglesia que predique de puertas hacia afuera, porque es fácil predicar de puertas hacia adentro. El gran desafío es, pastor, con todo respeto, es que tu iglesia la prepares para predicar de puertas hacia afuera, a través de todos los medios posibles, células, campañas evangelísticas, el boca a boca, todos los métodos son, pero lo importante es ser sal y luz, mostrar las riquezas y abundantes riquezas de la gracia de nuestro Dios en este tiempo, en los siglos. La palabra siglo significa también ciclo, periodo. Un periodo. No solamente una centuria, sino un ciclo, un periodo. Entonces, en este periodo de tiempo de la gracia, el propósito de la iglesia, la santidad de la iglesia es mostrar las riquezas de nuestro Dios, de la gracia de Dios. Y mostrarlas limpiamente. Exacto. Que esto concuerda con lo que ya leímos del Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel también era aquello para lo cual Dios lo levantó, para que mostrase y saliera de sí mismo a las demás naciones. Por eso, nosotros estamos llamados a salir de nosotros mismos, con la santidad, con la limpieza. Entonces, vamos a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vaya textos que hemos leído. Filosófico dominante. ¿Y cuál es el pensamiento filosófico dominante de este mundo? ¿Es conforme a la palabra de Dios? No. Dice que es conforme, o sea, que adquirió, fue dada la forma del príncipe de la potestad del aire. De una corriente oscura y oculta. Exacto. Para alejar. Por eso la corriente oscura y oculta hace que nos mimeticemos. Cuando perdemos la referencia, recordemos la sombrilla. Cuando perdemos la referencia y nos dejamos llevar por esa corriente, vamos adquiriendo cosas que se van mezclando y que no tienen nada que ver con la referencia inicial. En absoluto. Entonces, llegamos al punto de que hoy en día la Navidad se ha convertido más que en un recordatorio de Jesucristo, de su nacimiento, se ha convertido en algo comercial, Papá Noel, se ha convertido hasta el punto de que ya la Navidad no es importante y no digas Navidad para no ofender a otros. Cuidado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y capaz que hay alguno que me está diciendo, pero yo no hago eso, pero cuidado que cuando aceptaste primero una cosita y perdiste la referencia, la corriente te va llevando lejos de la referencia. Y eso es lo peligroso. La Navidad es una persona, Es una Jesucristo. referencia para el mundo. Así que vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, hasta ahí. Dice,
en Efesios capítulo 2 dice que si seguimos la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero aquí el mismo apóstol Pablo dice que nos conoció, nos predestinó, o sea que el destino que nos dio previamente, que Él tenía para nosotros, es que no seamos conforme al príncipe de este mundo, siguiendo su corriente, sino que seamos conformes a la imagen de su Hijo, que está escrito con mayúscula, que habla de Jesucristo. La gran referencia. La gran referencia. Entonces, no podemos seguir la corriente de este mundo y tener la forma de Jesucristo, que la gente vea en Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, si seguimos la corriente de este mundo, perdemos el propósito, la verdadera santidad. ¿Seguirás portándote bien? Perfecto. ¿Seguirás yendo a la iglesia y dando tu diezmo y tu ofrenda? Perfecto. Pero la esencia está en otro lado. El poder y el propósito de Dios, como tú has dicho desde el principio, está en otro lado. Está en otro lado. En ser pueblo santo para cumplir con su propósito. Que los demás vean que hay un camino de santidad. Exacto. De bendición. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 10, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios creó buenas obras. De antemano. De antemano. O sea, Él diseñó ya de antemano. Porque el tema de ser santo significa que Dios lo apartó con un propósito de antemano, buenas obras, buenas cosas, buenos caminos, buenos propósitos, para que anduviésemos en ellos. Que no es nuestra obra. Él lo preparó, como tú has dicho, para simplemente andar. Exacto. Y encima, y como si esto fuera poco, nos da la ayuda, su Espíritu Santo, porque dice, no os dejaré huérfanos, os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, para que precisamente nos ayude en nuestras debilidades, para que hagamos. Dios ya dispuso las obras que tenemos que hacer y nos dio de su Espíritu Santo para que precisamente nos ayude, nos capacite para hacer esas obras. Qué maravilloso es Dios, ¿eh? Prepara todo, nos muestra todo y nos da la ayuda. Y nosotros a veces con nuestro orgullo anulamos toda esa obra. Exacto. Y nos creemos que somos el centro de todo eso. Y es Jesús. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate, dice, ahí nos anuncia el propósito. ¿Cuál es el propósito de la santidad? Nación santa, santidad. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las virtudes. Las virtudes de la luz en contra de las tinieblas. Nación santa es el significado de un gran cúmulo de gente con un mismo gobierno, con un mismo propósito. Nación en el griego significa ethnos, que es la palabra para raza o tribu, no judío, gentil, ¿no? Ahora tenemos la bendición del pueblo de Israel por medio de Jesucristo. Ahora, tenemos que la palabra santa, nación santa, habla de tribu, de pueblo no judío. En el diccionario, la palabra hagios significa sagrado, significa físicamente puro, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado. Entonces, eso es lo que significa una nación santa, un pueblo, a ver cómo puedo decir. En general, se nos dice religiosos porque verdaderamente vivimos por y para el Señor y que no hay que ser tan religiosos. Sin embargo, nación santa significa precisamente algo puro, totalmente puro para un acto ceremonial.
Y nosotros, como hijos de Dios, nación santa, aunque no pertenezcamos al pueblo de Israel, pero fuimos llamados a cumplir el sacerdocio en esta tierra. Por eso, y quizás ya vamos metiendo el cuchillo un poco más, cuando vivimos para nosotros, por y para nosotros, sin cumplir el propósito de Dios, no estamos viviendo como nación santa. No, estamos mezclándonos y viviendo como todas las demás naciones. Exacto. Cada cual con su rito, con su Dios, con sus costumbres. Cuando quizás alguien ha tenido un llamado o un compromiso asumido con Dios, por algo la Biblia advierte y dice, es preferible no prometer que prometer y no cumplir. Amén. Dios hace pactos y Él se compromete por medio de sus pactos. Pero nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a esos pelillos a la mar. No, con Dios no. Si nos hemos comprometido con Dios, si hemos hecho un pacto con Dios, ¿qué estamos haciendo que no estamos cumpliendo con ese pacto con Dios? ¿Te piensas que por no decir palabrotas, o por dar tu diezmo o tu ofrenda, eso te justifica delante de Dios de no estar cumpliendo con aquello con lo cual te comprometiste? O con lo cual algún día le has dicho, heme aquí, Señor. En absoluto. Tú hablabas antes de una de las señales, la circuncisión. Y dice la Biblia que la circuncisión es la del corazón. Exacto. Entonces, y dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y el pacto no podemos romperlo, porque Dios es fiel, no ha roto su pacto con el hombre. No ha roto su pacto de amor, de salvación. La gracia de Dios está para todos hoy. Es que Dios nunca rompe sus pactos. Los cumple. Los cumple. Pero nunca los rompe. Pero el problema somos nosotros que no interpretamos correctamente los pactos, no los valoramos correctamente y no los cumplimos correctamente. Y cuando eso sucede, ¿estaremos viviendo en santidad? Yo creo, Carlos, como tú dijiste al principio, que a veces perdemos la santidad y la estropeamos o la diluimos por nuestros egoísmos. No cumplimos un pacto, no porque no sepamos que hay un pacto, sino porque nos interesan o nos atraen o queremos o buscamos otras cosas. Exacto. Queremos ser quizás como los demás, cuando Dios nos ha hecho diferentes por la sangre de Jesús. Ahora, Levíticos 20:26, lee por favor. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahora, un pueblo que pertenece a Dios. Para ser un pueblo que pertenece a Dios, la Biblia es muy clara. Esto es obedecer todos sus mandamientos para que tengamos una gran bendición sobreabundante. Pero no solamente eso. Es que yo pertenezco, soy parte. A ver cómo puedo decir. Parte indisoluble. No sé si me entienden. De otro sistema. De otro sistema. De otro Señor. Somos peregrinos y forasteros. Exacto. Por eso, yo sé que desde el año pasado vengo hablando mucho de no compatibilizar con las cosas de este mundo. Hay algunos que pensarán, ¿y eso qué significa? Significa que si yo antepongo las cosas de este mundo al reino de los cielos, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo que pones primero es lo que está en tu corazón. Cuando planificamos nuestra vida al margen de la palabra y de la voluntad de Dios, al margen de lo que Dios quiere, ahí nuestra santidad se empieza a perder. Porque santidad viene a ser como estar apartados. Y si no nos apartamos, nos pasa como a Lot. Dice la Biblia que Lot se fue de estar en comunión íntima con Abraham, su tío,
Y dice la Biblia que fue corriendo sus tiendas poco a poco hasta que las puso en la misma Sodoma. Y cuando quiso darse cuenta ya no estaban ni en las tiendas, dentro del mismo Sodoma. Exacto. ¿Y cuál fue el resultado? Bien. Una tragedia. Una tragedia. La cuestión es que nosotros en el tema de la santidad debemos entender y comprender esto. Fuimos llamados para ser parte de un pueblo de Dios que le sirva a Dios y que sea sal y luz de este mundo. Yo sé que mucha gente dice, pero yo tengo que trabajar, Nadie dice que no. De hecho, Pablo dice, el que no trabaja... Que no coma. Que no coma. Pero ¿dónde está tu prioridad? ¿Dónde está la prioridad de la vida del pueblo de Dios? En donde está el pueblo. En el trabajo tenemos que ser santos. Igual que en la iglesia, en casa. Yo me acuerdo que mucho se habla, yo viví en Argentina, en la época, crecí en Argentina, en la época de lo que se llamaba el avivamiento que hubo en Argentina. Yo no sé si fue avivamiento, yo no me voy a meter a... Lo que sí sé es que no teníamos mucho estudio bíblico, pero lo que teníamos era un fuego y una pasión en nuestros corazones que hacía que trabajábamos, sí, pero después siempre estábamos pendientes de extender el reino de los cielos, de extender el amor y la misericordia de Dios al prójimo, de hablar, de orar, de interceder, de participar. Siempre estábamos pendientes. Y así se ganaban almas. Y así se convertían. Y así porque orábamos. No teníamos una gran preparación teológica, pero había un enfermo y orábamos de corazón. Había un necesitado y le compartíamos la palabra y le compartíamos lo que teníamos. Entonces, la cuestión es que el pueblo despierte. El Señor dice que despertó el corazón, despertó el espíritu de Zorobabel, de Josadac, el sumo sacerdote, y del pueblo todo. Yo creo que el Señor lo que quiere en este año es despertar a su pueblo del insomnio, del adormecimiento. Y sabes que la palabra despertar en el hebreo, ¿sabes cuál es? No. Atizar. Atizar. Sí, porque cuando tú tienes un fuego que se está apagando, ¿qué haces? Atizarlo. Atizarlo. Para que vuelva a entrar oxígeno y vuelva a las llamas a resurgir. Entonces, esa es la palabra. Y eso es lo que yo creo que el Señor quiere hacer para que su pueblo verdaderamente recupere ese fuego de santidad. Amigos, la santidad es más profunda, es más fuerte, más grande de lo que a veces la hacemos. El exterior es el resultado de lo que hay dentro de nosotros. Simplemente hemos querido juntos y con las enseñanzas y la palabra de nuestro hermano Carlos, de avisarles y decirles que este año sea un año en que podamos ser, si estamos los mismos, reavivados, y que cada uno seamos celosos de nuestra santidad, porque santidad es vivir apartados para Dios, para un propósito, llevar el Evangelio, para un fin, que el mundo sea salvo. Ha sido un placer poder desvelar un poquito de lo que es la santidad, y les invitamos y nos invitamos a nosotros mismos a examinarnos cada día para ser cada día más limpios. Como dice la palabra, limpiarnos del polvo del camino.